bienvenidos nuevamente a otro video. El día de hoy les quiero hablar sobre los puntos negativos de las relaciones a distancia. Bueno chicos, también por otro lado está uno de los puntos, pienso yo, más importantes, que es el idioma. Y esto me acuerdo muy bien que yo estuve muy de acuerdo cuando vi a uno de los youtubers que también sigo mucho, que también es sobre temas de relaciones interculturales, y él también es colombiano y está casado con una mujer japonesa y es Ryo Juli. Yo de él aprendí y bueno, caí en cuenta del detalle del idioma. ¿Qué pasa? Que es, en lo que él decía es muy cierto. Hay cosas que uno no puede expresar con el idioma y esto puede que no tenga que ver con las relaciones a distancia, sino con las relaciones internacionales en general. Lo que dijo él de las dificultades que presenta el idioma más la distancia lo hace de verdad mucho más difícil, porque pues muchas veces cuando nos hablamos solo es por, pues como si fuese llamada telefónica y no usamos Skype. Ya la verdad, siendo muy sincera, hace ya mucho tiempo no usamos Skype y yo, mi celular no tiene cámara frontal, digamos, solo tiene la cámara en la parte de atrás. Eso significa que yo, si yo quiero que él me vea, yo no lo veo a él y viceversa. Entonces pues es una bobada. Y el tema del idioma ahí cala mucho más porque nosotros no hablamos en nuestros idiomas natales, él no habla español y yo no hablo japonés fluido, entonces pues el problema es ese. Tenemos nuestra lengua como intermedia, nuestra lengua de comunicación, que es el inglés, que digamos pues afortunadamente él lo habla muy fluido porque pues él es profesor de inglés y yo por mi parte no soy profesora de inglés, trabajo como profesora de inglés, pero no lo soy, eh, lo aprendí con el uso, lo aprendí en las calles y, y bueno, entonces yo lo utilizo, pero pues no es lo que yo hago y pues para mí es un poquito más difícil. Pero bueno, ahí vamos bien, el tema de la comunicación se ha logrado, pero al yo no entender el japonés y él no entender el español nos complica muchísimo. Y también las diferencias culturales como que chocan y él cuando yo digo algo no lo entiende porque lo está viendo desde una perspectiva japonesa, y lo mismo al revés, cuando yo no lo entiendo porque él lo dice desde una perspectiva, cuando él no me entiende porque yo lo estoy hablando desde una perspectiva colombiana. El caso es que uno hace el mejor esfuerzo con el idioma, pero el idioma también, como puede ser algo, un puente para comunicarte y dejarte conocer otras culturas. En mi caso lo es, pero al mismo tiempo es una barrera y uno intenta de verdad hacerlo, pero se vuelve muy complicado. Pero bueno, supongo que eso es cuestión de adaptarse. Pero el caso es que en este momento pues ha sido también un problema para mí porque a veces no logro comunicar lo que quiero y yo siento que la distancia se hace más evidente de no poder hacer algo con esa persona y decir, no, mira, yo quiero decir esto y al menos utilizar los gestos, algo. Pero es que ni siquiera tienes a la persona enfrente tuyo para decirlo, entonces se vuelve muy difícil. Bueno, también iba a hablar de otro punto, pero está muy ligado a lo anterior y sería prácticamente repetirlo, pero quiero hacer énfasis también en eso, que es depender solo de la comunicación. Pero eso tiene sus puntos buenos y puntos malos. Depender de la comunicación solamente, más allá de lo físico, es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú desarrollas pues fundamentalmente la confianza y la comunicación de buena manera. Y pues eso es muy positivo para la relación, porque tú aprendes a comunicarte y a decir las cosas en el momento oportuno, a no quedarte callado, porque eso pues es bastante malo, y ser bastante comunicativo. Entonces por ese lado no hay problema. Lo que sí es que también es contraproducente, porque yo personalmente, insisto, personalmente el tema físico es muy importante. Antes no lo pensaba así, pero pues la verdad es que sí, con esta experiencia de esta relación he aprendido eso. La parte física es no absolutamente necesaria, vital, no, porque no me muero si no puedo ver a la persona, pero sí es importante. Llega a tener en algún aspecto o en algún momento de la relación, llega a tener importancia. Y tú dices, ¿qué pasa? Lo necesito en algún punto. De verdad dices, ¿y qué pasa o qué sería si yo pudiera estar con esa persona ahí en el momento? Entonces eso se vuelve un poco complicado también y afecta también la relación, porque depender de solo la comunicación te quita muchas cosas que podrías tener en una relación normal. Igual la comunicación
siento yo que mi relación es muy buena porque pues es lo que tenemos para continuar adelante, para seguir adelante. Y él, a pesar de ser muy japonés, y yo sé que el estereotipo dice que el japonés es muy callado y que no dice las cosas directamente, que es muy tatema y no sé qué, no sé qué, la verdad es que él no. Él ha roto esas barreras un poco y se comporta diferente conmigo. Él me dice las cosas y a veces, no siempre, pero a veces tiende a ser frentero, y eso me gusta porque digamos que logramos otro nivel de comunicación. Y yo también me he aprendido a ser muy paciente, a saber expresar las cosas, pero digamos que sí, el tema de solo depender de la comunicación, en algún punto ya te cansa y se vuelve como, sí, nos comunicamos súper bien, Jay, pero algo nos falta ahí. Yo quisiera tenerte ahí para poder leer tus expresiones, para, no sé, poder ver si lo que yo te digo realmente sí te parece o no, o qué piensas. Pero yo creo que el complemento gestual es muy importante y se pierde totalmente. Bueno, este siguiente punto tiene que ver también mucho con la nacionalidad. ¿Por qué? Porque se trata de lo siguiente y es el tema de viajar. ¿Qué pasa? Y eso es muy de mi caso personal, y lo que quiero decir es que, digamos, para mí viajar o decir, no, yo ahorro, solo es cuestión de ahorrar y listo, me voy el otro mes o algo así, voy y te visito y luego vuelvo y así, eso, ay, en mi caso no es tan fácil de manejar y no se puede tan así por varias cuestiones. Bueno, una de ellas es que debido a mi nacionalidad colombiana, que me encanta y pues yo amo mi país, pero debido a eso también me piden visa para muchos lugares. Y bueno, la cosa es que Japón es uno de esos países en los que se necesita visa, y el tema del visado también es muy tedioso porque se piden muchos papeles, de verdad son muy exagerados, tienes que probar que conoces a la persona de verdad, y que no eres un mentiroso y que no vas a ir a hacer cosas malas. Y pues no, de verdad, eso dificulta mucho el poder estar con la persona. Digamos, en mi caso, me imposibilita o me dificulta a mí poder viajar con facilidad. Y yo no tengo ninguna mala intención, yo no quiero ir a hacer nada malo, de verdad, sino quiero ir a visitarlo, e incluso así no puedo. Y se vuelve de verdad un tema difícil de manejar. Y adicional, el tema de las divisas. El dinero, la diferencia de dinero es increíblemente pues grande. El peso colombiano es muy bajito y viajar, de verdad, costearse un viaje allá es un poco complicado. Yo he estado súper juiciosa, llevo ya un año y más, mucho más de un año ahorrando a lo loco, y la verdad es que hasta el sol de hoy, solo he podido ahorrar pasajes. O sea, si yo de verdad quisiera viajar, eh, y pagarme todo, no podría, sería imposible para mí. Y eso también se vuelve un problema, eso se convierte también en un punto negativo, porque conseguir el dinero es difícil, y ya de por sí conseguir la visa o el permiso para poder ingresar al país también es difícil. Entonces imagínense, de verdad, es un cúmulo de una cosa sobre otra, así, así y así, y se vuelve muy complicado el tema de viajar. Y es la manera en que tenemos para comunicarnos. O sea, yo me pregunto, si yo quiero ir, no puedo ir libremente, no es solo tomar la decisión y tener el dinero y ya, no puedo. Y pues, en otras palabras, la cosa queda limitada a solo el viaje que él puede hacer acá. Y pues es muy injusto porque yo también quisiera, o sea, no es que no tenga ganas, yo sí quiero, el problema es que es un poco difícil, pero bueno, eso es cuestión de esfuerzo, no es que me vaya a morir, no es que nunca lo vaya a lograr, sí, sí lo voy a hacer, pero bueno, eso toca con paciencia, en el tema de no poder viajar, no poder verlo, y pues es muy triste, de verdad, porque tú quieres ver a esa persona y quieres estar ahí y tienes las ganas y tienes todo y no puedes tan fácil. Y de poquito en poquito esas cosas se vuelven eh, muy frustrantes y te afectan bastante, y eso es lo feo, digamos, de mi caso, y es lo feo de mi relación a distancia. No quiero que generalicen, no quiero que piensen que es todas las relaciones, porque cada una es muy específica y distinta y tiene sus características propias, pero pues en mi caso es esto, y esto me está afectando bastante, porque de un modo u otro estamos haciendo el intento para poder pasar más tiempo juntos, porque de 2 años, de más de 2 años que tenemos de relación, de verdad, nos hemos visto solo una vez, y yo que soy como soy, de verdad que he tenido problemas para eso, y ya estoy sobrepasando, llegando al límite prácticamente de lo que puedo ser paciente, y yo quisiera, de verdad, quisiera muchísimo poder pasar más tiempo con él,
y experimentar la realidad de pareja, porque es que una cosa es hablarse y otra cosa muy diferente es vivir la relación en pareja. Nosotros digamos que hemos avanzado mucho la parte de comunicación y yo agradezco mucho a eso y sé que es algo muy positivo, pero nos falta el tema de la convivencia y puede que seamos muy haya mucho feeling y lo que sea, pero si no hay buena convivencia real, yo creo que eso ya es un problema. Entonces pues yo de verdad quisiera poder pasar más tiempo con él, poder hacer más cosas de pareja, de verdad, porque yo pues, tengo pocos recuerdos de cosas que hayamos hecho juntos y eso se vuelve muy feo. Entonces ya siento que es el momento, 2 años puede ser poco, pero para mí, bueno, eso es muy relativo, pero para mí ya es tiempo, bastante tiempo, y la verdad es que sí quisiera pasar más tiempo con él. Y ya, para mí este es el momento. Chicos, muchísimas gracias por el día de hoy. Yo creo que pues tendría más puntos que decir, pero no me acuerdo en este momento qué más. Pero bueno, pienso que esos son los más importantes. Si se me ocurren más cositas, pues a lo mejor puede que grabe después algo más, no sé. Pero bueno, por el momento yo creo que aquí ya terminamos. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme este ratico. Gracias de verdad por escucharme y por aguantar todo mi momento, mi retórica y mi queja por no sé cuánto dure este video, que espero no quede tan largo como los anteriores. Espero conocer sus opiniones, sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y pues todo su apoyo. Muchas gracias de verdad. Espero sus consejos, sus opiniones, sus comentarios, todo. Muchísimas gracias, chicos, los quiero muchísimo, muchísimo. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, un feliz fin de semana, que la pasen muy bien en su trabajo, en su colegio, donde se encuentren. Muchas gracias, chicos, los quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.